lo invitamos a que nos acompañe en el siguiente conversatorio El regulador de la transición energética, con la moderación de la doctora Carmen Sachaín. La doctora Chaín es consultora nacional e internacional en temas de regulación económica de servicios de infraestructura, ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Manizales, especialista en sistemas energéticos de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la Universidad Javeriana y fue directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC. En este panel nos acompaña el profesor Julián Cárdenas García, profesor experto en prácticas industriales de hidrocarburos de la Universidad de Houston en Estados Unidos. El profesor Cárdenas dicta las clases de Derecho Transnacional del Petróleo, Arbitraje de Inversiones Extranjeras y Diplomacia y Geopolítica del Petróleo y del Gas en el Law Center de la Universidad de Houston. Es investigador afiliado al Environment, Energy and Natural Resource Center de la Universidad de Houston y coordinador del programa Diálogo Interamericano de Reguladores de Hidrocarburos, una iniciativa que busca crear un foro de investigación y conocimiento entre empresas petroleras, agencias reguladoras y la academia. Frecuentemente trabaja con compañías, autoridades públicas y gobiernos en diversas áreas de regulación y políticas públicas del sector de los hidrocarburos. En particular, regulación costa afuera e implementación de buenas prácticas regulatorias para promover la atracción de inversiones en el sector energético. En el año 2018 asistió al gobierno de Gabón en la reforma de su Código de Hidrocarburos de 2019, que contribuyó a la firma de más de una docena de nuevos contratos petroleros en 2020. Ha sido conferencista en más de 18 países sobre temas relacionados a asuntos energéticos. Desde junio de 2019 es miembro director en la Junta Administrativa Ad Hoc de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, dedicada a la protección de activos de PDVSA en el exterior, entre los que se encuentran la red de refinerías de Citgo en los Estados Unidos. Es abogado e internacionalista graduado de la Universidad Central de Venezuela y fue diplomático de carrera del Servicio Exterior venezolano con especialidad en asuntos multilaterales y fronterizos. Nuevamente nos acompaña en este panel el doctor José Agustín Venegas y la doctora Susana Ivana Casarlo Espinosa y el doctor José Fernando Prada, especialista senior en energía con amplia experiencia en la regulación, operación y gestión de los mercados de energía y la industria de la energía eléctrica. Sus enfoques profesionales se concentran en los aspectos regulatorios, económicos y técnicos relacionados con la estructura y actividades de los sectores de energía y gas, el diseño y operación de mercados eléctricos competitivos y la gestión y desempeño de empresas de energía y servicios públicos. Y actualmente el doctor Prada es experto comisionado de la CREC. A todos les damos la bienvenida. Adelante. Las metas se han ido modificando con el transcurso del tiempo, situación que la vemos reflejada en el COP26, que se celebró en Escocia el pasado mes de noviembre, foro en el que la Unión Europea y Estados Unidos impulsaron una alianza para reducir esta década en un 30% las emisiones de metano. Un pacto al que se unieron otros países contra ese gas de efecto invernadero que es menos conocido, pero que a criterio de este bloque es tan nocivo como el dióxido de carbono. Muchas de las medidas que se tendrían que poner en marcha para frenar las emisiones de metano están vinculadas con las filtraciones en las explotaciones de petróleo, gas y las minas de carbón. Y aquí va mi primera pregunta común para nuestros panelistas. ¿Cómo podría afectar este acuerdo el desarrollo y la dinámica de la industria de gas natural en los países que hacen parte de este pacto? Y si ya se han definido algunas de estas medidas en los países de los panelistas, ¿y qué tan serio consideran este acuerdo? Entonces, empecemos por Susana. Muchas gracias, Carmen. ¿Qué tan serio es el acuerdo? Pues me parece que es muy serio porque es proporcional al riesgo que tiene el mundo con el cambio climático. ¿Qué tan serio se tomen en las políticas públicas de cada país? Pues ahí está el detalle. Todos firmaron el compromiso en París y hablando de México, pues firmamos el compromiso y se estableció en la regulación y en ley
un compromiso de generación eléctrica a base de energías limpias, no renovables, a un 35% para 2024. Para ello, volviendo a lo que les platicaba de la reforma que platicábamos en la mañana, en la reforma de 2013, no solo, como les comentaba, no solo se afectó el sector hidrocarburos, también el eléctrico, considerando este tema de transición, considerando nuevos mecanismos de política y de regulación para promover la transición y el uso de energías limpias, un mucho menor venteo y un compromiso legal de reducir el venteo y la quema de gas con estos efectos, una reducción importante en la generación e incluso la cancelación de centrales eléctricas, las más antiguas de la empresa pública, que fueran a base de combustóleo, ¿no?, y de carbón, todo como parte de este compromiso. Se desarrollaron las subastas eléctricas, que también en Colombia las conocen muy bien, han sido muy exitosas, fueron muy exitosas en México, se ganaron subastas empresas de todo el mundo, incluso mexicanas, e incluso una la ganó la empresa pública con generación, con tecnologías en geotermia, y todo con este compromiso de reducir emisiones y llegar a un 35% de generación limpia. Así, con base en esto es que se desarrolló regulación, ¿no?, que promoviera esto, que las tarifas fueran ya reales, no a costos contables de la empresa pública, sino a costos eficientes, que se empezara a abrir, se generó un mercado eléctrico mayorista, porque no les conté en la mañana, pero la generación, bueno, sí les comenté, la generación toda venía de la empresa pública, aunque hubiera generación privada, toda tenía que ser a través de la empresa pública, y a partir de 2013 se abre a que haya una mayor participación de centrales eléctricas privadas, pero se motivó a través de esquemas como los certificados de energía limpia, que toda esta nueva generación fuera a base, otra vez, de energías limpias, incluso saltándose gas natural, que ya tenemos más de 60% de nuestra generación en México es a través a base de gas natural. Entonces se desarrolló todo este esquema, un regulador mucho más fuerte, se creó un operador independiente, el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, para precisamente dar acceso abierto a las líneas de transmisión y que pudieran entrar cada vez más centrales privadas a base de energía limpia. Y repito, todo con el compromiso de llegar a un 35%. Todo esto se quedó en papel. Les decía en la mañana, esto ya no es así. Ahora la prioridad es generar en México y ser autosuficientes en producción de gasolinas y diésel, para lo cual se están poniendo en operación las 6 refinerías que tenemos en México, que estaban operando un 30% porque era el porcentaje máximo que daba rentabilidad. Ahora se está forzando a un 60% en promedio estas refinerías para generar gasolinas y diésel, y como no están reconfiguradas tenemos un exceso de producción de combustóleo, y entonces ¿quién creen que consume el combustóleo? Porque ya ni siquiera los vessels pueden utilizar combustóleo con alto contenido en azufre. Entonces este gobierno lo que está haciendo es que está obligando a CFE y a las centrales eléctricas viejas, caras y sucias a consumir este combustóleo, generar a través de este combustible que le permite sacar a Pemex este líquido que está teniendo en exceso para poder producir gasolinas y diésel. Entonces, pues olvidémonos del 35% y de las energías limpias. Inaugurar una refinería, tengo entendido. Todavía no, y no veremos la inauguración pronto. Lo que acaban de anunciar es que va a requerir más recursos por segunda vez de lo que ya se le inyectó. Bueno, la misma pregunta para nuestro panelista virtual, el efecto de estos compromisos de reducción de un 30% del metano y el impacto que esto pueda tener en la industria del gas. Sí, yo creo que el planteamiento inicial con respecto a el cumplimiento y la significación del Acuerdo de París, yo creo que lo podemos ver en la reacción que tuvo el cambio de administración de la administración Trump a la administración Biden, y cómo los Estados Unidos, de los primeros actos de la administración Biden fue sumarse al cumplimiento del Acuerdo de París, lo cual
hace que el apoyo a las políticas ambientales tenga un refuerzo bajo un instrumento de derecho internacional público y de gran aceptación a nivel global. Sin embargo, me gustaría apuntar que para la ejecución de esos objetivos que se encuentran incluso en el Acuerdo de París, el acuerdo es significativo, pero uno de los instrumentos. Yo creo que desde los Estados Unidos y desde Texas somos testigos a diario del incremento de importancia de los estándares de medio ambiente, sociales y de gobierno, los ESG estándares, que están forzando a las empresas internamente a buscar un mayor cumplimiento de responsabilidad social, de gobernabilidad y de respeto del medio ambiente. En base a esto, también existe una presión del mercado en los Estados Unidos, donde juntas administradoras de grandes empresas internacionales, como habrán podido ver en las noticias a principios de año y a finales del año pasado, grupos ambientalistas han logrado tener puestos en estas juntas directivas y presionan, producto de sus accionistas, para que exista un mayor cumplimiento ambiental, entre los cuales se encuentran las reducciones de gases de efecto invernadero, las reducciones de metano en sus actividades de producción. A todo esto también se suma la presión tecnológica, la evolución tecnológica que existe tanto en la producción de petróleo como de gas, que hace que la digitalización de los campos petroleros hoy en día va a incorporar nuevas tecnologías que ayudarán a reducir dichas emisiones de carbono. Y por otro lado, harán más eficientes lo que es el proceso de exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? En toda la ecuación que estamos viendo de esta expansión energética, en esta mezcla de diversas fuentes de producción de energía, es muy común. Yo ahorita me encuentro en Corpus Christi, al sur de Texas, y solo volando para llegar a Corpus Christi se podía ver las instalaciones de molinos eólicos y cómo hay planes de incorporar fuentes de energía renovable en áreas de refinerías o de campos petroleros, ¿no? Y entonces vemos cómo esto busca, es un trabajo de las empresas, un trabajo creciente, podríamos decir que por ahora incipiente, solo cubre una porción reducida de lo que es su consumo de electricidad. Sin embargo, es una tendencia en la que creo que los Estados Unidos y Texas tiene un avance pionero, así como pionero ha sido el desarrollo que ha tenido de gas natural licuado, ¿no? Y creo que todas estas evoluciones a nivel empresarial del gobierno y del regulador, del cual podemos hablar más adelante, muestran que sí, que hay instrumentos, ¿no? Tanto que vienen de los acuerdos de los estados como del derecho nacional, pero también como estándares de la industria y estándares del mercado que están llevando a las empresas a un mayor cumplimiento y una mayor eficacia ambiental y eficiencia ambiental en sus operaciones. Julián, pero estos compromisos de la administración Biden están relacionados con la cancelación de ese proyecto de gasoducto importante que tenían en Estados Unidos, o son decisiones que no tienen ninguna relación. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay una agenda interna, por supuesto, de la política norteamericana, donde una agenda que persigue objetivos ambientales había logrado una política más tendiente a favorecer la inversión en los proyectos de energías renovables. Pero recordemos que el gas natural, que yo creo lo vemos todos, es el rey de este mix energético que tenemos hoy en día, es el que más ha crecido en la última década. Es uno de los movimientos que están impulsando, y hoy en día también vale incluir en la ecuación la seguridad energética, ¿no? que requiere el país. Hoy en día Estados Unidos, producto de las inversiones que se hicieron en la última década, tiene la libertad de actuar en su política exterior con mayor libertad y poder en términos de no tener dependencia del petróleo o del gas ruso o del crudo venezolano, y tener posiciones muy firmes a nivel de su política exterior. Pero al momento en que el mercado
genera estos nuevos escenarios al momento en que el precio de la gasolina comienza a aumentar en Estados Unidos. Por supuesto, van a venir posiciones encontradas con la administración Biden a recordar que se tuviera mayor acceso, particularmente las refinerías en el estado de Texas, de crudo disponible para la refinación, para mantener los precios de gasolina a un mejor precio, ¿no? Sin embargo, también los precios de la gasolina en Estados Unidos tienen hoy en día elementos multifactoriales que dependen que vienen de la recesión económica producto de la pandemia global y, por supuesto, la desinversión que existió en el sector de los hidrocarburos durante estos 2 últimos años. Gracias, Julián. José Agustín, me voy a saltar la pregunta para ti, porque tú eres importador neto de gas, ¿sí? Importador neto de muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, hacerte esta pregunta, pues, ¿qué están implementando en materia de política en el tema de gas, ya que no son exportadores netos ni autosuficientes en esto? Además que tú en tu presentación me quitaste como 5 de las 10 preguntas que te iba a hacer, pero entonces pasemos a José Fernando. ¿Cuál es la visión que se tiene aquí? Porque creo que Colombia fue uno de los que adhirió a este pacto planteado por Estados Unidos y Europa. ¿Qué se piensa aquí en relación con ese tema? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación a Naturgas, la doctora Luz Estela, y no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que cuando yo empecé a trabajar en regulación, la persona que me dio la oportunidad fue Carmenza. Espero que todavía crea que fue una buena decisión. Estoy arrepentida. Sí. Ahí vamos a llegar. En todo caso, se lo agradezco. No, los compromisos, por lo menos los que asume Colombia, son muy serios, ¿sí? Y también los otros países asumimos. Ahora, qué tan efectivos sean dependen de muchos factores, que se alcancen los objetivos que se quieren lograr. Nos pone, digamos, desde el punto de vista de la regulación en una situación nueva, y no solo los acuerdos ahora de Glasgow, sino los pasados, el de París, los compromisos de reducción de emisiones de CO2, porque nos introduce una nueva variable en el tema de regulación, y es cómo contribuimos a que se cumplan esos compromisos que ha asumido el país, esas metas ambientales, esa política ambiental, que no la decidimos nosotros, digamos, como reguladores, y en eso también se requiere un poco más de coordinación institucional, pero hay organismos que las deciden, el país adopta una política, nosotros seguimos esa política y lo que tenemos que hacer es contribuir a que se cumpla. Y es algo que no hacíamos en el pasado, ¿sí? En el pasado pero digamos nos preocupaba esencialmente la eficiencia económica, nos preocupaba los estándares de calidad del servicio, el control del abuso de poder de mercado, de las prácticas discriminatorias, la protección del usuario. Ahora tenemos un nuevo reto, la descarbonización y el cumplimiento de esos compromisos ambientales, que si tuviéramos un precio del carbón adecuado, si tuviéramos mercados de carbón, seguramente la vida sería más sencilla para nosotros, pero mientras se desarrollan tenemos que encontrar las mejores soluciones para que eso sea posible. Por ejemplo, en el caso de los escapes de metano, que están más ligados no a restricciones a la producción, sino a controlar, digamos, las fugas en el transporte y en la producción, pues habrá que hacer la medición, habrá que hacer el monitoreo, habrá que tomar las medidas para que se hagan las inversiones de los equipos de control. Bueno, todo ese tipo de cosas tenemos el reto frente a nosotros, pero fundamentalmente quería destacar eso. Tenemos ahora ese nuevo objetivo regulatorio, que es contribuir con nuestras decisiones a que se cumplan esos compromisos que asume el país con toda la seriedad posible. Muchas gracias. Sigamos hablando de transición energética.
A finales de 2021 y ante el incremento de precios del gas natural que se registraron en Europa, producto de una baja generación de las fuentes renovables con relación a la que estaba prevista, lo que se tradujo en contratos de suministro de gas que se quedaron cortos, Bruselas lanzó y finalmente aprobó una polémica propuesta para clasificar la energía nuclear y el gas natural como fuentes de energía necesarias para la transición hacia una generación sin emisiones de CO2, por lo menos hasta el 2045, que esa parecería ser una buena noticia para los aquí presentes. Reconociendo la energía nuclear y el gas natural como fuentes verdes. Sin embargo, el reciente conflicto en Ucrania y la dependencia no deseada del gas proveniente de Rusia ha llevado a la Unión Europea a manifestar un nuevo propósito, o sea, el propósito de gas natural verde a finales del año pasado, y ahora no quieren el gas natural para nada, y están hablando de que es necesario construir la infraestructura necesaria e impulsar la producción de hidrógeno verde. Afirman que si bien no es algo que vaya a ocurrir en el mediano plazo, en el futuro esta fuente de energía puede llegar a reemplazar parcialmente el gas natural. Entonces nosotros vemos unas economías desarrolladas completamente esquizofrénicas, sí, que nos dan señales de transición que han variado de Kioto a París y de reunión COP21 a reunión COP26, que nos varían el enfoque desde noviembre del año pasado a lo que están diciendo en abril de este año. Entonces, en sus respectivos países, y entre ellos, naturalmente incluyendo a Colombia, ¿cómo ven este tema de la penetración significativa de hidrógeno como sustituto parcial del gas natural? ¿Es algo que se haya considerado? ¿Y qué acciones concretas han adoptado en sus respectivos países en esta materia? Voy a empezar con José Agustín, dado que no te di la palabra. Muchas gracias. Sí, yo creo que yo lo decía por ahí, lo que pasa en Europa no es menor por dos razones, ¿no? Un poco porque los lleva a cambiar estas políticas que dicen, sí, bueno, el gas lo queremos transición, pero ahora ya menos y más rápido, ¿va? Para sacarlo de encima. Pero lo fundamental también que hay detrás de eso es cómo presiona esto otras industrias. Yo creo que la industria de energía renovable, las tecnologías de almacenamiento y todo eso se van a fortificar, se van a reforzar con esto. Fíjense que en Chile nosotros hicimos una licitación de energía en septiembre pasado y obtuvimos proveniente de fuente de energía solar suministro para clientes a $23 el megawatt hora. Eso es como un suministro generando con gas. Si el gas está a $6, que el gas queda más caro que eso. Entonces, y todos esos desarrollos industriales en el mundo van a acompañar a Europa en esta búsqueda de sacarse luego encima el gas ruso y van a presionar a una industria renovable muy agresiva y que va a ofrecer muy buenas soluciones. Probablemente se va a demorar, no va a ser instantáneo, pero cada vez se demoran menos. Entonces, yo creo que en nuestros países nosotros tenemos quizá la suerte, como no somos productores de gas, de decir, bueno, estupendo, igual voy a pagar muy caro por el gas natural unos años, porque eso es lo que nos va a pasar, digamos. Nosotros hoy día el gas natural lo necesitamos y mucho, un porcentaje, un 20, un 30%, y no tenemos solución a eso. Pero después vendrá que nos podremos sacar de encima el gas natural también. Ahora, para los países que son productores de gas como Colombia, yo creo que también hay una enseñanza, ¿no? Desde el punto de vista de los esfuerzos que hacen en ser cada vez más integrados a sus comunidades, cada vez con tecnologías cada vez mejores que eliminen todos estos temas de metano y todas estas críticas. Pero es un problema. O sea, lo que está pasando en Europa yo creo que va a afectar a la larga la industria del gas. Lo del hidrógeno un poquito, nosotros en Chile tenemos una fortuna, ¿no? Que tenemos un potencial para producir hidrógeno muy grande, pero también es cierto que estamos muy lejos del mundo. Y el hidrógeno cuando se produce hay que transportarlo, ¿no? Pero sí lo podemos usar nosotros, y eso es muy bueno para la movilidad. Tenemos muchos proyectos, como decía, uno copiado también a la señora de España, copiado antes porque lo lanzamos hace más de 6 meses, de ver cómo hasta qué porcentaje podemos llegar de mezcla de hidrógeno verde con gas natural en las redes, digamos.
se habla de un 5, un 8%, no es fácil porque el hidrógeno tiene otras condiciones, ¿no? Ustedes los del gas lo deben saber mejor, pero tiene condiciones, parece que necesita tuberías más especiales, con más aislación, con menos fuga, es más complicado el hidrógeno, ¿eh? Es más volátil, es más explosivo, requiere una regulación especial, pero también son cosas que va a haber que ir desarrollando y Europa lo va a hacer y los países que no tenemos gas natural también lo copiaremos más rápido, ¿eh? Entonces, yo creo que lo que está pasando con Rusia y el gas natural es importante para toda la industria. Los que tienen gas natural, yo los envidio mucho y hay que aprovecharlo, pero defenderlo, ¿no? Y defenderlo, yo creo, siendo cada vez más eficientes, más integrados a las comunidades, más limpios en el quehacer del gas natural, justamente para estar expuesto a menos críticas, porque después del carbón viene el gas. Perfecto. Julián, un amigo mío, Juan Benavides, hablando de este tema del hidrógeno, me decía que el hidrógeno era un culto, que no era un combustible. ¿Tú qué opinas de eso? Se refería al punto quizás por el poco aporte que está haciendo en este momento. ¿Sería por eso que lo decía? Es para entender la pregunta. Lo que me decía es, el primer problema del hidrógeno es que no se encuentra en la naturaleza, hay que producirlo. El segundo es el tema de José Agustín, que nos habla de las dificultades que hay para transportarlo. Mientras no tengamos soluciones al tema de transporte, el mercado de hidrógeno es bastante reducido. Y yo te digo la verdad, yo no me montaría en un carro movido con hidrógeno. Sí. Pero pues bueno, es una inquietud que te quería plantear. ¿Cómo ves tú este tema del hidrógeno y la nueva directriz un poquito precipitada que está planteando la Unión Europea? Bueno, puedo comentarles de lo que está ocurriendo en Texas. En Texas hay más de 2.000 kilómetros de pipeline para transporte de hidrógeno. Y solo el mes pasado, el Duval County, a 90 millas de aquí de Corpus Christi, acaba de iniciar el proyecto de hidrógeno verde más grande probablemente de los Estados Unidos y quizás del mundo. Es la empresa Green Hydrogen International que está apostando por producir 2.5 millones de toneladas de hidrógeno verde. Y fíjate que comentabas sobre el riesgo de usarlo en un vehículo. Uno de los propósitos y uno de quienes están apoyando este proyecto es Elon Musk de SpaceX, porque se piensa que parte de ese hidrógeno podría usarse para generación de combustible para los cohetes de SpaceX, ¿no? Entonces, yo creo, quizás retomando uno de los conceptos que comentaba antes, todas estas evoluciones en la tecnología y el acceso a estas fuentes de energía, ¿no? Nos colocan en ese pool de abundancia de acceso a las fuentes de energía, no necesariamente baratas, pero ya hoy en día el costo más caro de la energía es que no haya ese acceso, ya que caemos en una situación de seguridad energética. Pero yo creo que estamos viendo es demostración del ingenuo humano, demostración en la evolución de las tecnologías y estamos en esa situación de expansión energética, ¿no? Incluso más que hablar en el concepto de la transición energética propiamente dicha, ¿no? Que la hemos vivido varias y vemos esta también prolongándose en el tiempo. Pero una de las observaciones que ha hecho la Texas Red Rock Commission o una de las visiones que ha adoptado el regulador ha sido esta de hablar de una expansión energética debido a que se ha vivido en los Estados Unidos en el último año un gran debate y conflictos de narrativas que no deberían estarlo, ¿no? Un conflicto de narrativas en bloquear inversiones en el sector de los hidrocarburos, en fondos de pensiones que manejan. Hubo hace poco un gran debate entre uno de los fondos de pensiones de empleados públicos de Texas que maneja $35 mil millones de inversión con el Congreso del Estado de Texas, ya que estos fondos estaban limitando la capacidad de acceso a financiamiento para inversiones en el sector de los hidrocarburos. Y es interés del Congreso defender una industria que hoy en día produce más de 5 millones de barriles de crudo y es
uno de los mayores productores de gas natural y de gas natural licuado en el mundo, ¿no? Entonces, el hidrógeno, por supuesto, entra dentro, el hidrógeno verde dentro de este pool de alternativas y de todas las fuentes que hoy en día debemos estar desarrollando. Seguimos con Susana, como juegas de local te dejo siempre de último. Entonces, Susana. No, en México no hablamos de hidrógeno, no, hablamos de verde, ni verde ni azul. Seguimos en combustóleo, muchachos, lamento decírselos. Entonces, la esquizofrenia que tiene Europa, nosotros estamos viviendo políticas anacrónicas, como que a México no le gustó esto de acelerar, y entonces mejor nos vamos a los 70s y hablar de un pasado que tampoco fue exitoso, ¿no? Pero que le da tranquilidad al gobierno como... O sea, al gobierno le da la tranquilidad basar su seguridad de suministro en combustibles fósiles. Entonces, y creo que es un riesgo con lo que está pasando, ¿eh? Yo creo que es un riesgo más allá de los deseos de acelerar la transición, que ya vimos que pues tampoco tan rápido, ¿no? Porque vimos ahora con la pandemia y ahora con la crisis, con la invasión de Rusia a Ucrania, ya vimos que tampoco el ritmo puede ser tan acelerado que deje a los hidrocarburos completamente en una desinversión, que rompa las cadenas de suministro y que a la hora de que se requiera más demanda resulta que no hay, y que por eso estamos con las inflaciones que estamos. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con estas esquizofrenias, pero también creo que hay que tener mucho cuidado con el riesgo que se tiene a tratar de cerrar otra vez las economías y a depender de lo que tenemos sin tener que... sin depender de nadie más. Y yo entiendo que el equilibrio es bien difícil, pero hay que diversificar. Y yo creo que primero vamos a seguir construyendo ductos de interconexión con Texas para que el hidrógeno, que como el shale gas y el shale oil que ellos produjeron a cantidades brutales en la primera década de este siglo, seguramente cuando produzcan a lo bestia el hidrógeno, pues ahí estaremos nosotros, ¿no? Importando. Muy racional esa espera. José Fernando, ¿cuál es el tema? No, bueno, y aquí más para información de nuestros colegas de otros países, digamos, como sabemos, Colombia ha dado pasos en esa dirección dentro de todo el marco de la transformación energética. Se ha tenido un gran interés en el desarrollo del hidrógeno verde especialmente. Se diseñó una hoja de ruta que está aprobada, hay 2 plantas pilotos. Entonces, en términos de si se ha hecho algo, sí se ha hecho, se han dado los pasos importantes, pero ojo, tenemos una hoja de ruta solamente, y una hoja de ruta es un mapa, es un camino por recorrer y hay que empezar a recorrer ese camino, y ese camino es difícil. Todavía con el hidrógeno hay muchos retos en términos del costo, en términos de el transporte, tal vez la seguridad, bueno, tecnológicos, digamos. Entonces, yo creo que hay que recorrer ese camino. Más bien hay que tener cuidado, es que el hidrógeno, que ahora es el combustible del futuro, no sea siempre el combustible del futuro, ¿sí? Un poco como por la línea de la frase de Juan. Entonces, lo importante es eso, no creemos que eso se va a tomar tiempo, esfuerzo, no creemos que sea el tema de que va a competir con el gas, que lo va a desplazar, no, es un complemento, todas las soluciones nos tienen que aportar, digamos, a resolver ese dilema energético, digamos, que siempre tenemos enfrente. Inclusive lo estamos viendo más como una solución de almacenamiento, ¿sí? Una solución de que podamos usar energía renovable excedente, perdón, para almacenarlo en forma de hidrógeno y después volver a producir electricidad. Bueno, y también inyectar las corrientes de gas, pero pues que sea una competencia para el gas, no, creemos que estamos muy lejos de una situación de ese tipo. Hoy con una ronda de preguntas individuales y empiezo por Julián. Sabemos que Texas es uno de los estados más avanzados en el proceso de implementar energías renovables en Estados Unidos.
Así también tuvimos conocimiento sobre la inusual condición de muy bajas temperaturas denominada ola de frío ártico que se presentó a comienzos de 2021 y que llevó a ERCOT, el operador de la red eléctrica de Texas, a establecer un esquema de racionamiento eléctrico rotativo, dejando a casi 5 millones de clientes sin electricidad. Tenemos entendido que la generación eólica y solar se vio ampliamente afectada por las bajas temperaturas y la nieve, hasta el punto de que algunos generadores eólicos se congelaron. Sin embargo, el mayor impacto sobre la generación eléctrica se produjo en plantas térmicas con base en gas natural y carbón. Entonces, es Julián que nos cuentes un poquito sobre esta experiencia y cuáles fueron las lecciones aprendidas. Sí, una experiencia tremenda y en lo personal me tocó vivirla y quizás ustedes puedan buscar la imagen de ERCOT informando los lugares en Houston en los que había corte eléctrico con este signo amarillo, el triángulo amarillo, y era impresionante ver en esos días del 15, 16 de febrero del año 2021 cómo Houston entera estaba paralizada, ¿no? Y este evento climático generó afectaciones en vidas, ¿no? Más de 210 personas murieron durante ese evento en el estado de Texas y levantó muchísimas interrogantes, ¿no? Como la capital de la energía mundial, como de lo que se vanagloria, ¿no? Y que están muy orgullosos del estado de Texas de serlo, como había ocurrido eso, ¿no? Por supuesto, salieron una cantidad luego de estudios con respecto a la falta de preparación, a esos niveles de temperatura, y la reacción que ha tenido tanto el regulador, que recientemente la Texas Rock Commission y el trabajo con ERCOT han trabajado nuevos guidelines para incluir un mayor pool de empresas que puedan aportar electricidad en casos de emergencia, ¿no? Se están aplicando nuevas regulaciones para ampliar esa capacidad, que exista capacidad excedentaria cuando esto ocurra. Recordemos que ERCOT maneja el consumo, la distribución de la electricidad en el estado de Texas y el sistema eléctrico del estado de Texas no está conectado con los otros dos sistemas que existen en los Estados Unidos. Entonces, es un sistema que debe estar muy bien protegido para poder hacer frente a este tipo de eventos que igualmente afecta al norte de México, que se beneficia con la exportación de electricidad, ¿no? Aparte de la regulación, otra de las reacciones que han tenido las empresas es mayor inversión. Por supuesto, se ha invertido ahora para tener mayor seguridad en términos de tuberías, en términos de las instalaciones, la infraestructura, el cableado, para tratar de proteger al sistema eléctrico de Texas de este tipo de eventos, ¿no? Asimismo, el pool energético disponible, hay mayor otorgamiento de licencias, mayor incentivos fiscales para que las empresas se inviertan y se dediquen a ofrecer mayor aportes a seguridad energética, ¿no? Recientemente, a principios de mayo, se ha informado cómo en este mes, producto también de la temporada, por tercera vez, el consumo, la producción de energía solar y eólica superaba el gas en el estado de Texas, ¿no? Aportando al sector eléctrico. Esto, por supuesto, cambia de acuerdo a la temporada, ya que estas fuentes renovables tienden a ser intermitentes, ¿no? Cuando deja de soplar el viento y cuando no hay, la energía solar no puede mantenerse de manera constante, ¿no? Pero sí, yo creo que se aprendieron las lecciones, ha habido una reacción tanto del regulador, ha habido una reacción tanto del mercado y de las empresas, también de la sociedad, que se presenta ante el Congreso de Texas y se presenta en consultas ante la Texas Rock Commission y ante ERCOT, y esto coloca la presión que obviamente se tiene la incertidumbre
de que vuelva a ocurrir un fenómeno como eso de bajas temperaturas, pero también están los retos ante un verano con temperaturas de 90 o 100 grados Fahrenheit que no son inusuales, pero que pueden comenzar a ser mucho más dramáticas y que puedan disparar la cantidad de consumo de electricidad en Texas. Entonces, ahorita el reto es saber si en Texas se va a poder pasar esta prueba que está ahí latente, ¿no? Es lo que se tiene ahora mismo a la expectativa. José Agustín, a mí Chile siempre me ha parecido un caso referente de dificultades para hacer planeamiento en el sector energético, porque en la medida en que importan casi pues, gran parte de los insumos primarios que se requieren para generar electricidad, uno termina adoptando políticas de precios relativos. Entonces, cuando un país tiene las circunstancias particulares que tiene Chile, ¿cómo hace uno para casarse con una ruta de transición energética? Por ejemplo, decido plantas de regasificación, entonces voy a importar gas, voy a diversificar el portafolio, no quiero estar atado a gasoductos, y es muy probable que se disparen los precios internacionales del gas natural licuado. Y ahora se habla de hidrógeno, que tiene la ventaja de autarquía energética, o sea, yo no dependo de nadie, lo produzco aquí, lo consumo aquí, pero ¿cuál es el grado de dificultad que tiene Chile en particular para definir una ruta de transición energética de largo plazo cuando es tan sensible a los precios relativos de los distintos energéticos? Gracias. Es que yo creo que por eso mismo la solución es más sencilla como no productor de estos insumos, ¿no? Yo creo que el drama para nosotros chilenos fue mientras efectivamente teníamos políticas energéticas que hacían mucho uso intensivo de estos energéticos. Yo creo que, no sé, hasta el 2010, 2012, 2013, por ahí, realmente nosotros visualizábamos mucho el gas natural importado, ¿verdad? Traído a través de nuestros terminales GNL como uno de los insumos esenciales futuros. Hoy día no es así. Hoy día consideramos el gas natural, yo creo, un poquito como lo hacen los europeos. O sea, lo necesitamos mucho, está carísimo y tenemos un problema, pero la política está lanzada hacia prescindir de él, en una fecha probablemente lejana, ¿no? Digamos 2040, 2035, si se puede, no sé, pero llegar a prescindir de él o de requerirlo muy poco. Y yo creo que la transición energética chilena hoy día, basada en el uso de energías limpias, el 99% de los proyectos de generación eléctrica que hoy día son aprobados en Chile y entran a la evaluación ambiental son todos de energías renovables. No hay ningún proyecto en Chile de construcción de centrales a gas, o mucho menos a carbón, desde luego, ni combustibles fósiles. Ninguno. O son pequeñitos, no son energías muy de respaldo. Entonces, hoy día todos los proyectos que entran a evaluación ambiental en Chile son plantas eólicas, plantas solares, biomasa, y ni siquiera ya casi, y almacenamiento. Entonces, Chile en este momento tiene una política energética que quizá, no digo que es más fácil, pero como política y como meta es más fácil. Es todo renovables. Vamos hacia todo renovables. Todo renovable y almacenamiento, con las dificultades que tiene el camino, porque el camino tiene muchas dificultades sin duda, ¿no? Todos sabemos lo difícil que es compatibilizar la operación de un sistema energético y eléctrico con esta mezcla de energía, lo que le pasó a Texas, ¿no? Que probablemente va lanzada en algo similar, pero de repente te viene una condición de temperatura extrema y bueno, y necesito quemar gas, necesito quemar carbón porque si no tengo que racionar. Y me quedé sin la energía solar o tuve un bache. A nosotros nos han pasado cosas como, por ejemplo, en esta sequía, porque estábamos ahora en sequía, de pronto periodos de casi cero viento y perder un aporte eólico, por ejemplo, todas las noches en el sur, que era 2.000, 3.000, 4.000 megawatts de una región que es importante. Entonces esas cosas pasan y claro, el problema que tiene estas energías variables, cuando tú todavía vas en la transición, que de repente te pasan estas cosas y tenéis poco con qué reaccionar, hay poco que echar a mano. O sea, hay que volver al petróleo, hay que volver al gas, hay que quemar carbón, pero al final, en el largo plazo, la política es más sencilla, voy todo a renovables, todo a prescindir. ¿Ah? Y ojo que ahí también hay un tema de costos, ¿ah?
Porque el ir todo a renovables en un mundo que tecnológicamente vas en la ola de este mundo, el mundo tecnológico va hacia que todas estas energías cuesten muy baratas. Yo mencionaba de nuevo, tuvimos una licitación con provista por energías solares a $23 el megawatt hora. Y todas estas tecnologías van avanzando hacia eso. Al final también el tener todo energía renovable en algún hipotético futuro lejano nos lleva también a una prescindencia de las volatilidades de los precios, porque nada más volátil que lo que pasa con los precios para nosotros como importadores que lo que pasa con los precios de estos commodities, ¿no? Fíjense ustedes, yo mostré la curvita, la mostró también la doctora española, en cosa de un año el valor del GNL internacional se triplicó. O sea, antes que llegáramos al tema, empezáramos con los problemas post pandemia y después con la guerra de Ucrania, estaba en ¿cuánto? En 7, en 8, en $10 el millón de BTU y ahora está en 30. Entonces se triplicó. Para un país como el nuestro, que importa todavía una importante cantidad de GNL, es un tremendo problemón. Entonces, estos avances, y sobre todo piensen ustedes también, esto que tiene lo de los rusos y la situación de Europa, y lo decía el ministro en la mañana con los temas de inflación. O sea, en nuestros países que van a sufrir fuertemente la inflación, el tema también del uso de estos combustibles, por lo menos en el nuestro mucho, va a ser un problema de costo agudo. Ahora, todavía nosotros no pagamos los $30 porque hay contratos que vienen antiguos y que tienen otros precios, pero al final un barco spot comprado en sequía vale los $30. Y también los proveedores habituales te miran feo cuando te tienen que mandar gas muy barato porque a ellos la alternativa les cuesta $30. Entonces también están tratando ellos de optimizar sus curvas, ¿no? Entonces, y eso cuando tú lo sumas a inflación, que el gran problema que vamos a tener, yo no sé si les pasa a ustedes en Colombia, pero a nosotros nos pasa en Chile se ha puesto bastante imposible subir precios a nada. La reacción de las comunidades y lógicamente, ¿no? frente a alzas de precios, por muy explicadas que sean, es muy difícil. Entonces, mantener los precios es un reto. Pero José Agustín, ¿no han tenido ustedes la tentación con precios de gas de $30 por millón de BTU de hacer algo como lo que hizo España? Poner máximo precio techo $40, o sea, ¿hasta qué punto todo lo que está pasando, la volatilidad de los precios de los energéticos, la incertidumbre con respecto a esa disponibilidad, no va a hacer que haya tentaciones para el regulador de establecer techos, aumentar subsidios, qué sé yo? Bueno, sin duda esas tentaciones siempre existen, pues hay que tratar de escapar de ellas, pero cierto, es un riesgo, ¿no? Y estas volatilidades de los mercados impulsan un poquito a ello. Nosotros no lo hemos hecho, yo espero que no lo hagamos. Ha habido, sin duda, como reacción a la pandemia, tuvimos algunos esquemas y nosotros como reguladores tuvimos que idearlos y aplicarlos de estabilizaciones de precios, es verdad. Hicimos algunas estabilizaciones de precios sobre base de una operación financiera, ¿no? De un precio que se estabiliza, se mantiene fijo y después se repaga y se paga el precio real. Pero cuando esto se mantiene mucho tiempo, claro, esas cosas se mantienen difíciles y esas tentaciones son complicadas porque todos sabemos lo que pasa cuando al final los precios no son reales y se empiezan a generar otros males mayores. Pero claro, todo esto es un problema. Entonces, respondiendo a tu pregunta original, la ruta, no es difícil en ese contexto plantearse una buena ruta de largo plazo a todo renovable. No es difícil, como meta. Como transición, es compleja, pues todas las transiciones son complejas. Bueno, Susana, mi comentario, y seguramente estoy equivocada, pero yo creo que la que está equivocada es Susana participando en este foro con tu combustóleo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ustedes se trazaron, pues cuando el Senado aprobó en el 2015 la Ley de Transición Energética, se definió una estrategia, se pusieron metas, no se están cumpliendo. Uno ve los discursos de la Unión Europea, uno ve los discursos que hay en este momento en Estados Unidos y lo que está pasando con la tal transición energética, y ustedes van en contravía un poquito de todo eso. Que no nos oiga Greta Thunberg porque seguramente no te va a querer nada. Pero Banco Interamericano de Desarrollo no está apalancando proyectos a gas. Nada de fuentes fósiles, o sea, también hay una postura en materia de las bancas que apalancan distintos proyectos que se han puesto en contravía de todas las fuentes fósiles.
no es muy complicado ir como en contravía. No digo que los de las fuentes renovables no convencionales tengan la razón, no estoy diciendo eso, yo no sé quién tiene la razón en esto, pero no es muy difícil tomar una ruta de desarrollo que va como en contravía de este pensamiento generalizado con relación a las fuentes fósiles. Pero es que no me ves completamente en una tragedia griega. No se nota que estamos sufriendo en México. Es una tragedia lo que está pasando. No tiene racionalidad económica, lógica, real. Estamos gastando recursos. Se tiene un presupuesto mucho mayor dedicado a Pemex y a CFE para tener a las dos empresas públicas, para mantener este esquema, que lo que se ha dedicado a salud y a educación con todo y pandemia. O sea, es impresionante lo que nos está costando. Es impresionante que este gobierno no ve lo que está pasando. Es impresionante ver lo que pasó en Texas. Fue una señal clarísima para ustedes también, ¿eh? Pero, porque ellos están interconectados para exportar, pero no para diversificarse cuando tienen un problema de estos. ¿Y qué pasó? El gobernador dijo, se cierran las exportaciones. Y México, no, espérame, ¿no? 66% de mi generación depende de eso. Y entonces hubo cortes, ¿no? A la generación. Aquí hay un tema complicado porque CFE dice que sí hubo cortes, pero los flujos en el Cistrangás manejan que se observa que no hubo cortes. Ahí que habrá que ver. Pero lo que sí es que no firmó coberturas CFE como sí los privados, y entonces CFE más bien no quería pagar los precios de la crisis. Entonces, es un tema muy complicado. Y no obstante la crisis en gas natural que se está dando en el mundo, CFE, los únicos proyectos que ha anunciado nuevos son 6 centrales de ciclo combinado que puso en subasta, que nadie llegó, y entonces asignó 4 por adjudicación directa. O sea, es que no estamos viendo. ¿Sí me entienden? No estamos viendo lo que está pasando. Y tenemos somos un productor potencial, con una producción potencial enorme para solar, que no se ha desarrollado con nuestros desiertos en el norte, no se está invirtiendo en transmisión, no se está utilizando la capacidad completa de los ductos de gas natural porque ya la tiene acaparada la empresa pública. Es una locura. Y estamos destinando recursos que no debiera ser, que tienen endeudada a Pemex a full, y que si no hemos perdido el grado de inversión, y puedes leer a Moody's y a otras calificadoras, si no hemos perdido el grado de inversión es porque obviamente está de colateral el gobierno y está pagando la deuda de Pemex, la está pagando el gobierno, y los subsidios que se había comprometido México a quitar los subsidios a los combustibles fósiles, otra vez estamos con precios tope, tarifa en gasolinas y en gas LP y en diésel, y estamos con subsidios a las tarifas eléctricas, con una promesa del presidente que no van a subir más que la inflación. Vaya promesa, nunca se esperó que vamos a llegar a 8% en mayo, ¿no? A 8 anual, cuando se había venido cumpliendo el 3 más menos 1 desde hace años. Pero bueno, estamos para atrás. Y acaba de anunciar ayer precios, un control de precios que dice que no es control de precios, es un pacto para reducir costos de los malos empresarios, ¿ya sabes? A 24 productos de la canasta básica como control inflacionario, que tampoco entendemos nada. Una cosa es que pongas, ¿no? O sea, no se va a controlar la inflación. Pero ¿sí me entiendes? Nos está costando muy complejo muchísimo. y se acaba de caer la pretendida reforma a la ley eléctrica, ¿no? Bueno, fue fabuloso, pero aguas. Se detuvo la constitucional a través del Congreso, pero la ley que la Suprema, que se denunció como una ley inconstitucional, fueron dos. Es que nos podemos echar horas, pero bueno, hubo un cambio, una reforma a la ley, que hubo una controversia constitucional, y como fue detenida por los tribunales, entonces el presidente mandó la constitucional, que fue la que se detuvo en el Congreso. Pero la Suprema Corte, que desafortunadamente no fue tan independiente como quisiéramos, votó a favor de no darle la inconstitucionalidad. Entonces la ley eléctrica, que también mete mano al despacho económico para favorecer a las empresas de CFE en contra de las renovables, principalmente eso, y ya de ahí imagínate todo lo que viene, no la declararon inconstitucional. Entonces depende de los amparos de la industria privada y de las suspensiones que todavía afortunadamente logró. Incluso Greenpeace ha sido un aliado fantástico. Fue el primero, creo, que consiguió una suspensión en términos generales que detuvo la aplicación de esa ley. Entonces no es inconstitucional, aunque no hay reforma a la Constitución, esta ley, cuando se acaben todos los procesos judiciales, se puede implementar. Pero esperemos que para entonces ya haya acabado este sexenio del terror.
a pesar de las recomendaciones del embajador de Estados Unidos, ¿no? José Fernando, te voy a hacer una pregunta difícil, ¿sí? Colombia también tiene su propia ruta de transición energética, sin embargo hay algo que preocupa aquí en el país y es la existencia de dos reguladores en lo referente al planeamiento de la expansión de generación eléctrica. Entonces tenemos un regulador que es la CREC, que busca la expansión de la capacidad instalada con base en la energía firme, que están en capacidad de ofrecer las distintas tecnologías. Y un regulador, el Ministerio de Minas y Energía, que busca expandir el parque de generación con energías limpias. Mientras las tecnologías que proveen energía firme son contaminantes o semicontaminantes, las energías limpias se caracterizan por su falta de firmeza. ¿Cómo conciliar dos estrategias disímiles? ¿Cómo conciliar los enfoques de ambos reguladores? ¿Y cómo se evitaría una sobreinstalación de potencia y los potenciales sobrecostos que tal sobreinstalación implicaría para los usuarios finales del servicio? Bueno, no sé si tengo suficiente tiempo para contestar esta pregunta, pero supremamente interesante y al lugar. Yo no diría que hay dos planeadores, no hay una planeación centralizada, ¿sí? La expansión de generación se hace con base en señales e incentivos de mercado. Sí tenemos en este momento dos esquemas, llamémoslo así. Tenemos el esquema de aseguramiento de confiabilidad de suministro que tiene en pie la regulación desde hace más de 20 años. Y este nuevo esquema de contratos de largo plazo para la instalación de plantas de energía renovable. Y creo que precisamente deben entenderse como mecanismos complementarios, no como compiten, porque claramente la expansión que se hace, el grado de confiabilidad está basado en confiabilidad, no considera ningún atributo de aporte, digamos, ambiental o de descarbonización, por lo menos no directamente, digamos. Además, porque cuando se estudió, digamos, como lo que se quiere remunerar la firmeza, es la firmeza, esas plantas no aportaban mucho firmeza, ¿sí? Entonces, digamos, acomodar el cargo para que entraran no era la solución era tener otra alternativa que son los contratos de largo plazo que permitieran financiar los proyectos porque eso era lo que necesitaban esas plantas, que pudieran ser bancarizables. Ahora bien, nosotros siempre hemos visto las subastas del ministerio como mecanismos puntuales, no como mecanismos permanentes, como mecanismos que sirven para que despegue una tecnología. Nosotros estamos todavía en una fase incipiente de la integración de renovables, dimos todos los pasos, pero apenas estamos integrando los primeros proyectos. Lo que pensamos en el futuro es que el mismo mercado va a producir las alternativas para que las plantas puedan tener acceso a esos contratos de largo plazo. Ya hay una regulación que permite que los privados puedan crear y proponer mercados organizados. Viene la CREG y si cumplen unos criterios, eso se puede pasar a tarifa. Ya hay algunas experiencias en ese sentido, ya Afinia hizo unas subastas privadas. Ahora vienen dos iniciativas de mercados organizados, la iniciativa de Derivix y la del BMC, que van a dar, digamos, la alternativa para que se pueda tener ese incentivo a las renovables sin tener que tener esas subastas, digamos, hechas directamente por el ministerio. Entonces, viendo hacia el futuro, digamos, no hacia atrás, lo queremos ver como dos formas de hacer expansión que son complementarias acorde con las características de las distintas tecnologías y digamos no como una esquizofrenia de dos maneras de hacer expansión. Gracias. Vamos a terminar sobre instalados en potencia, pero de todas formas, gracias. Una pregunta para todos. Están pidiendo subasta. No, y ahora vienen las eólicas offshore y tu subasta de cargo por confiabilidad. Bueno, esta es para todos. La incorporación masiva de fuentes renovables en los mercados eléctricos conduce necesariamente o va a conducir
y en algunos casos esto ya está pasando, a la depresión de los precios en los mercados spot e inclusive a que se registren precios negativos en estos mercados. Y esto no es especulación, esto ya se está materializando en algunos mercados. ¿Por qué? Porque estos recursos tienen costo marginal cero. Entonces empieza uno a pensar que esta incorporación masiva de renovables va a llevar a unos precios en el mercado spot que no van a ser sostenibles ni las fuentes limpias ni las fuentes no tan limpias. En California, por ejemplo, hay retiro anticipado de generación térmica porque los precios del spot no le dan para tener sostenibilidad financiera. Entonces, esta arquitectura que tenemos de mercados spot, de mercados de contado, no parece ser muy compatible con la entrada masiva de renovables. Entonces, yo he visto cómo se ha deprimido el precio spot en Chile, en Perú, en Argentina, en Austria, en Alemania, cuando, pues no en los momentos actuales que tenemos esta coyuntura, pero sí, hace un mes se presentaron precios de electricidad negativos en el sur de Australia. Entonces, ¿qué va a pasar con la arquitectura de los mercados eléctricos si seguimos por esta ruta de incorporación masiva de energía limpia? Susana. Es que como acuérdate que nosotros siempre estamos un paso atrás. Como nosotros apenas estamos promoviendo la integración de energías renovables, para nosotros esta metodología de preciar con el precio marginal le está dando argumentos a este gobierno y a CFE para decir, tú me estás diciendo que producir con viento y con sol es muy barato, pero te estoy pagando lo que yo, ¿no? Lo de la térmica a combustóleo o a carbón. Entonces, está en los dos extremos. O el gap es enorme, ¿no? Entre lo que le pagas a la renovable mientras tienes como base el último megawatt hora con energía muy sucia y cara, entonces eso está impidiendo que se desarrolle mercados como el nuestro, ¿no? Estamos lejos de llegar a algo como lo que tú dices, pero creo que de ninguna de las dos, o sea, no es sostenible ni para promover, o sea, ya no está siendo sostenible, porque antes la gente no entendía nada de esto y cada vez están más aware de este tema de la apreciación de los megawatt hora. Y entonces en México ha sido muy complicado desarrollar el mercado eléctrico, además mayorista, como se le denominó, muy complicado porque este gobierno ha tenido estos argumentos como ha sido su estandarte para irse en contra y decir es que estamos subsidiando CFE a las privadas, ¿no? Entonces no está jalando tampoco. Ok. Julián, ¿cómo ven ustedes este tema? Yo creo que el problema está como lo has descrito y bueno, genera retos de planeación tanto a nivel de gobierno, reguladores, de la interconectividad que puedan existir entre las comunidades, aquí hablando en sentido amplio de los Estados Unidos, ¿no? Con respecto a la situación de precios negativos también que hablabas, bueno, está ese escenario, pero el escenario es también cuando las subvenciones que se han dado ya no son sostenibles por parte del Estado. Se eliminan esas subvenciones y termina el caso español con 34 arbitrajes producto del retiro de una cantidad de incentivos que ya no se podían sostener luego de la crisis económica del 2011, ¿no? Yo creo que son riesgos que deben afrontar los operadores. Yo creo que en esto de la transición hacia la transición energética se puede estar offside en algún momento, o sea, haber hecho la apuesta por adelantado y eso es uno de los riesgos en que puede caer el inversionista, pero además puede caer motivado por unas políticas estatales que hoy en día los reguladores como las agencias de gobierno deben estar permanentemente leyendo la data y viendo las necesidades energéticas de las comunidades, ¿no? Y esto lo digo porque el comentario que hacían anteriormente con respecto a cómo bancas multilaterales están a través de políticas simplemente seleccionando tipos de energías que están dispuestos a financiar. Cuando vemos el pool global de las energías y solar y eólico ocupan un 5% cuando mucho de la energía que consume globalmente la economía global, ¿no? Mundial. Entonces,
Adicionalmente a eso, acaba de salir a principios de este año un estudio de Rice University comentando cómo la cantidad de productos de hidrocarburos que existe en los molinos eólicos, 200 kilogramos de material también proveniente de polímeros, de plásticos, de hidrocarburos que existe en cada vehículo Tesla, ¿no? Cómo la convivencia de todas estas industrias es la que puede dar cabida a la seguridad energética de las poblaciones, ¿no? Entonces, sí, lo que mencionas es un riesgo al momento en que saltan los países, al momento, España lo vivió y lo está pagando con un costo quizás elevado de esa cantidad de 34 arbitrajes que están enfrentando, pero bueno, es muy difícil llevar ese equilibrio y depende mucho de las realidades de cada país, ¿no? La libertad económica, la libertad de inversión y las posibilidades que nosotros podemos ver aquí en Texas muy cercanos no existen en otros países y se generan esos decalajes, esas desfases que pueden existir para la adopción de estas tecnologías y estas fuentes de energía. Cuéntame, ¿qué hacemos con estos precios eventualmente deprimidos o estos precios eventualmente negativos? Acabo de ver un proyecto solar, me lo mandó una amiga, un proyecto offshore solar en Portugal, una subasta a 30 años. El que se lo ganó, ¿qué ofreció? Pagar durante los primeros 15 años menos 4 euros por megavatio hora y los siguientes 15 años remunerarse con el precio del mercado. O sea, este tema de precios negativos y cosas exóticas es algo que se va a enfrentar en materia regulatoria y sin embargo nosotros seguimos perfeccionando los mercados spot y uno ve que estamos llegando a un punto en que puede volver insostenible el plan de expansión del sector eléctrico. Pero yo no lo veo así, ¿eh? Yo estoy consciente de lo que tú señalas. En Chile lo hemos vivido en carne propia en una gran disputa entre la generación renovable y el gas, ¿no? Por esto del costo cero, ¿no? O de los costos marginales muy bajos, en que la generación renovable era desplazada por un gas obligado porque llegó el barco y no tengo dónde usarlo, así que tengo que ponerlo y lo pongo a costo cero y los renovables dicen, oye, pero me desplaza a mí que soy... Y está pasando eso, ¿no? Pero yo creo que no hay que asustarse con eso, hay que apelar a las otras palabras, a las otras ahí que mencionaba el ministro en la mañana, innovación. El mundo de todo renovable o todo muy cerca de ser renovable es un mundo de costo marginal cero, o por ahí, digamos. Y eso no cabe duda, ¿no? El costo marginal tenía sentido tiene sentido como elemento discriminatorio de distintos costos variables altos asociados a combustibles fósiles mayormente. En un mundo en que todo es costo de inversión y después el costo variable es cero, el costo marginal la verdad es que no tiene mucho sentido. Entonces vamos a tener que evolucionar probablemente hacia formas de tarificación distintas. En Chile no hemos evolucionado, ciertamente estamos con costos marginales todavía, pero lo estamos viendo embrionariamente en que ningún proyecto ya mira los costos marginales. La inversión renovable en Chile, por ejemplo, se sustenta en subastas de largo plazo, donde las empresas van a buscar la seguridad de tener un contrato a 15 años en que les van a pagar tanto. Y ahí rentan su inversión y después el costo marginal les da lo mismo, si total ellos saben que el costo variable es cero. Entonces, y probablemente vamos a tener que tender a otro tipo de costos que están más bien relacionados quizá con la operación en redes, con los servicios complementarios, con las oportunidades que generan unos y otros, con servicios de información, pero probablemente vamos a asistir en los próximos años a la muerte del costo marginal. Y los reguladores vamos a tener que inventar a lo mejor formas en que eso se haga ordenadamente y sin detener, por supuesto, el desarrollo. Y el desarrollo de nuevos proyectos tendrá que estar orientado justamente a que estos proyectos se financien, porque el costo variable no tiene sentido si no hay combustibles fósiles. José Fernando, ¿qué han pensado ustedes sobre este tema? Sí, es un tema complejo, ya se ha visualizado, creo que el diagnóstico es correcto, indudablemente la integración de cantidades crecientes de energía renovable va a tener una presión hacia abajo del precio y los ingresos de ventas en los mercados de corto plazo. No es el mismo efecto en los contratos, porque los contratos se van a seguir suscribiendo a costo medio, ¿sí? En que de todas maneras va a ser competitivo, creemos que va a haber un efecto ahí positivo.
pero sí indudablemente va a tener dos consecuencias, que los mercados van a depender más de los mecanismos complementarios de aseguramiento de ingresos, como el cargo por confiabilidad o los pagos por potencia o los que quiera implementar, y le sugeriría a nuestro colega en Texas que empezaran a pensar ya en un esquema de ese tipo. Pero también otro efecto, que va a subir el precio porque van a necesitar más ingresos o compensar los ingresos que no reciben del mercado, y probablemente va a dar un efecto hacia el alza del valor de la confiabilidad. Claro, pero fíjate España, Sí. fíjate España que, Sí. ¿cómo es lo que dice Podemos? Podemos dice las rentas caídas del cielo que Sí, tienen bueno, las fuentes renovables cuando se margina. Windfall profits, sí. Pero ayer estaba, bueno, hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque ayer estaba hablando con un colega español y la señal que le están dando con esas medidas es que si van a subsidiar el precio de la electricidad, pero el gas va a tener el mismo precio, lo que me estás diciendo es que el próximo invierno me voy a comprar un calentador eléctrico, voy a calentar igual, mucho más ineficientemente, a un menor precio. Pero para redondear la idea, digamos, porque es un tema de fondo, no soy tan pesimista como de que sea la muerte del precio marginalista, pero sí va a haber que transformarse cuando tengamos una integración masiva. Por lo pronto vamos a poder seguir manejando así, pero seguramente vamos a tener que evolucionar el esquema donde del mercado spot probablemente sea un mercado residual, no sé, aquí estoy especulando, residual del de los contratos, algo así. Tendremos que ir evolucionando esquemas donde indudablemente las transacciones a precio marginal van a tener mucho menor espacio. Ustedes verán, pues yo quedé más confundida antes de el panel tenía las ideas más claras antes de llegar acá. Pero, no, a ver, les pediría a los panelistas un último pronunciamiento, si ustedes creen que, dada toda la disrupción tecnológica, dadas todas las crisis coyunturales, que uno no sabe qué tan estructurales se van a volver con estos bloques energéticos que se están armando, si lo que deberíamos hacer es más mercado y menos regulación, o lo contrario, y finalmente que le den un mensaje a todos los participantes que creo que lo están esperando, cada uno desde su perspectiva y desde su experiencia. Susana. Ya nos pasamos como una hora, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quiero decir es que creo que es fundamental la participación de la regulación. Creo que el mercado funciona para generar las inversiones, pero la asignación de costos, los precios adecuados y el ver por el interés público le toca al regulador. No se vayan a 1970 como México, por favor. Quédense en este siglo 2022 para adelante y aprendan de lo que no se debe hacer. Gracias. Gracias. Julián. Gracias. Yo, con respecto al rol del regulador, me gustaría hacer la precisión que, si bien tienen un campo de acción nacional, ¿no?, de que su regulación va a velar por ese interés público y que, por supuesto, las reglas son necesarias, el rol de los reguladores hoy en día también los hace ser unos actores globales, unos actores que las condiciones y esa regulación que permite y promueva la inversión les hace ser competidores a nivel internacional para la atracción de capitales y desarrollo de los proyectos en las distintas fuentes de energía de las que hemos hablado hoy. Entonces, parte del trabajo desde la Universidad de Houston siempre ha sido transmitir ese mensaje, ¿no? Que si bien existe esa labor a nivel nacional, es también un rol de los reguladores tener una perspectiva de dónde están insertados en el mercado global y cómo su regulación puede ser competitiva para atraer la inversión, realizar el desarrollo de la explotación de estos recursos naturales o energías renovables, y con ello garantizar el bienestar y el crecimiento económico y seguridad de sus poblaciones. Gracias, Julián. José Agustín. Uy, difícil. Yo creo que es un momento energético emocionante, ¿no? En los 50 años anteriores nunca había pasado mucho, nos movíamos ahí siempre en las mismas fuentes de generación y ahora estamos viendo una revolución. Y yo creo que
efectivamente nos va a tocar ver en los próximos 10, 15 años un cambio radical. Lo hemos estado viendo ya, ¿no? Así como ha ocurrido en las comunicaciones o en otras cosas, y lo vamos a ver en la energía en el mundo, y eso demanda al regulador mucho. Yo creo que aquí hay que volver a la consistencia original del regulador, y esa consistencia que la mencionaba en la mañana, tiene que ver con garantizar ser un habilitador, garantizar que lleguen las inversiones, ser el defensor del consumidor, pero estar abierto a todos estos cambios, ¿no? Y a la innovación, porque este desarrollo mundial, nadie parece llevar la razón cuando miramos a España, que está reaccionando ahí con lo que pasó con los rusos, pero vemos que también están en cierta discusión de cómo es el futuro, ¿no? Todos estamos en discusión de cómo es el futuro, y es bueno estar interconectados y aprendiendo unos de otros porque el futuro es insospechado y lo mejor es tener la mente abierta a esa innovación y mantenerse ahí. No se me ocurre más. José Fernando, mira, la ventaja de ser el último, puedes sacar la última conclusión de este panel. Bueno, aprovechar la oportunidad. En todo caso, nosotros seguimos nuestro mandato legal, competencia donde sea posible, regulación donde sea indispensable, y nos parece que es la visión correcta y ha funcionado los últimos 25 o 30 años. El mensaje es muy simple, sabemos, por lo menos la visión que tenemos, sabemos que la transición es un proceso difícil, tortuoso, doloroso, pero estamos comprometidos en que hacerlo de una manera ordenada, hacerlo de una manera que no comprometa la seguridad del suministro, los estándares de servicio que le ofrecemos a los usuarios y que sea lo más eficientemente posible. Con ese compromiso estamos y actuaremos. Yo espero que en algún momento la CRE que implemente las recomendaciones de la misión de transformación energética. Lo esperamos. De los expertos. Pero muchísimas gracias a todos por la participación en este panel. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.